Sí. Si bien me participaba de la actividad cultural en la ciudad, sobre todo en mi facultad, en mi época universitaria, con Inquieto. mucha actividad, sí. Siempre organizábamos actividades artísticas o vinculadas al pensamiento. La verdad que la llegada mía hacia la gestión cultural y hacia pensar la cultura como lo pienso hoy, ¿no? Que es para mí hoy la cultura es una herramienta maravillosa para promover el trabajo, la riqueza, el bienestar de las personas. Bueno, llega por casualidad porque yo estaba atravesando una situación un poco delicada en términos laborales y económicos y justamente en ese momento de mi vida, el secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que era una persona que me conocía de chico y que también conocía mi paso por la universidad, eh, bueno, tenía que resolver algunos temas organizativos de unos centros culturales del programa cultural en barrios que existe en la Ciudad de Buenos Aires y me convoca para hacerme esa propuesta, para ver si me animaba a gestionar un centro cultural del programa cultural en barrios, que había que ordenarlo en términos estructurales, en términos administrativos y en términos de gestión. Con lo cual, yo que estaba en una situación complicada y que necesitaba trabajar y que tenía alguna experiencia en gestión, pero más vinculada a la cosa estudiantil, le dije por supuesto. Claro, digamos que te lanzaste por una motivación, pero después te terminaste encontrando con otra cosa. Por supuesto, después me terminé enamorando de la gestión, pero me terminé enamorando también de la actividad de la gestión cultural. Eh, Cuando yo llegué a ese centro cultural, que es el Alfonsín Storni, que queda en el barrio del Abasto, Qué encima, que tiene una hermoso. vida cultural también muy importante, con una tradición muy importante, bueno, empecé a pensar no solo cómo ordenar ese lugar, que era lo que me había pedido el secretario de Cultura en ese momento, sino también cómo poder incorporarle otras actividades que tengan que ver con entender a la cultura en un sentido amplio, no solo en lo artístico. Entonces, la posibilidad de ponernos a pensar, la Claro. posibilidad de encontrarnos a dialogar, la posibilidad de que otras actividades vinculadas al barrio, más allá de la actividad artística puntualmente, se puedan desarrollar en ese espacio. Y así empecé también a formarme, porque en ese Claro. momento inclusive no había carreras de gestión cultural. Como hoy, ¿no? Como Que hoy que hay están. muchas, y hay muchas diplomaturas, y hay muchos posgrados, hay maestrías. En ese momento estaban empezando como las tecnicaturas en alguna que otra universidad, creo que Mar del Plata, si no me equivoco, Avellaneda haciendo una experiencia, así que nosotros nos formábamos en el Centro Cultural de San Martín, Mira qué bien, allá qué hace, bien. te estoy diciendo, 20 años atrás. Ahí nos formábamos con cursos y seminarios que organizaba la Secretaría de Cultura y sobre todo con visitas internacionales que venían a Buenos Aires, sobre todo de Qué Barcelona y hermoso. de Colombia, y con ellos también desarrollábamos nuestra formación. Y a partir de ahí nunca dejé de dedicarme a la gestión cultural y nunca dejé de participar de actividades vinculadas a pensar la cultura, no solo en términos de desarrollo artístico, sino también en términos de bienestar y desarrollo económico de una localidad o una ciudad o un espacio determinado. Más allá de todo esto que, bueno, que estás compartiendo de, bueno, cómo empezaste a formarte en esta actividad que decidiste embarcar, ¿qué fue lo que te fue atravesando de esta actividad a vos que te hizo, y preguntarte si te hizo adoptar una identidad dentro de esto, ¿no? Que te hizo dar esa impronta a vos después. Mira, lo primero que abracé cuando empecé a participar en la gestión cultural o en la actividad cultural de la ciudad, para decirlo más ampliamente, fue eh, la posibilidad de encontrarme con personas que pensaban totalmente diferente y ponerme de acuerdo para hacer cosas vinculadas a lo artístico en ese ámbito. Qué bien. Entonces, te diría que lo primero que abracé es algo que no se vive mucho en la Argentina actual, pero que en ese momento había como un intento de poder desarrollar lo que era que aquellos que pensábamos diferente podíamos encontrarnos a desarrollar actividades que nos hacían bien en ese punto, digamos, ¿no? Así que abracé a la cultura como un espacio de diálogo, de encuentro en las diferencias. Eso me marcó mucho y te diría que también me marcó mucho entender a la cultura como un espacio de creación, en donde quienes nos juntamos, los que pensamos diferentes, o quienes son artistas y se juntan a pensar proyectos artísticos, podían hacerlo con total libertad. Para mí la cultura es creatividad, pero si a eso además lo hacemos con total libertad, es mucho mejor. Entonces, la cultura como espacio de encuentro, de diálogo, para crear en libertad.
Esa es mi identidad, te diría, o es mi marca registrada. Tratar de que se entienda que la cultura es un espacio de creación en el que podemos encontrarnos con personas que piensan diferente, que tienen realidades diferentes, pero que en ese lugar pueden ponerse de acuerdo para llevar adelante actividades artísticas o culturales entendidas en un sentido amplio y hacerlo con total libertad, que es clave para poder hacerlo bien. Sabes que escuchándote con esto de, bueno, encontrarnos en algo que nos haga bien más allá de las diferencias, o buscar siempre encontrarte con alguien que piense totalmente diferente, y pienso en la actualidad, en lo que estamos viviendo hoy en nuestro país, y cómo de a poquito se le va quitando esa inyección y ese el de financiamiento que estamos viviendo con la cultura. ¿Qué opinión te merece, primero? Y segundo, esto que hablabas de el encuentro, el diálogo, el movimiento, el aceptar lo diferente, lo que nos hace bien. ¿Qué crees que hay detrás? En principio creo que estamos viviendo una época en la que, digamos que, honestamente yo jamás pensé que íbamos a vivir. Tengo 52 años y nunca me imaginé que íbamos a retroceder 40 años en algunas cosas vinculadas con la vida pública de nuestro país y sobre todo vinculado con la democracia de nuestro país. Creo igualmente que el tema vinculado a la falta de diálogo no nace con este gobierno, sino que con este gobierno se profundiza porque se toma como estrategia para consolidar un espacio, ¿no? Creo que antes se llamaba grieta, ahora se llamará de otra manera, pero hace muchos años ya que la sociedad argentina se está desencontrando, por lo menos en espacios que tienen que ver con el diálogo social o el diálogo político. Y este gobierno lo profundiza porque le sirve profundizarlo. Pero además lo profundiza con cuestiones muy sensibles para nuestra sociedad, como lo es desfinanciando la educación, como lo es desfinanciando a los jubilados, como es desfinanciando la salud y como es desfinanciando la cultura. Y sobre todo con la cultura, porque entiende que la cultura es un espacio que solo pertenece a una, como dicen ellos, facción política, cuando en realidad quienes participamos de la actividad cultural somos diferentes y pensamos diferentes, y venimos de orígenes muy diferentes. Pero a diferencia de la política partidaria o de la política institucional, es un espacio en donde sí podemos encontrarnos a dialogar, a diferencia de todo el resto. Yo creo que lo hablábamos hace un ratito en relación a las notas, ¿no? Pero una de las cosas que yo escribí hace un tiempo es que la política es el espacio en donde... la cultura es el espacio de encuentro en el que la política no logra que la gente se pueda encontrar. Es el espacio en donde, vuelvo a decir, quienes tal vez tenemos orígenes diferentes, podemos encontrarnos y sentir que estamos compartiendo algo que nos hace bien, no importa si en mi afuera soy radical, soy peronista, soy socialista, soy del PRO, soy de la Libertad Avanza. Lo que sí sé es que en ese lugar estamos todos sintiendo lo mismo. En ese momento, en ese espacio, en ese lugar, estamos todos sintiendo lo mismo. Yo no creo que quienes adhieren a la Libertad Avanza sean todos iguales, no creo que los que adhieren al PRO sean todos iguales, como sé que los radicales no son todos iguales. Claro. Lo que sí sé es que cuando uno participa de una actividad cultural o cuando uno participa del espacio de la cultura, la sensibilidad de ese momento hace que te relaciones con el otro de manera muy diferente. Y vos fíjate que lo dicen también las encuestas de consumos culturales. Te paso un dato en esta Argentina en donde si uno no tiene datos no está diciendo cosas verdaderas. Sí, ¿no? Sí. La última encuesta de consumos culturales de la Ciudad de Buenos Aires dice que el 75% de los porteños considera fundamental a la cultura para su bienestar personal. Y el 80% la considera fundamental para conocer a personas diferentes. Mirá vos, 75 y 80%. Es decir, hay una base muy importante que siente la cultura, la siente parte y la siente fundamental, necesaria para sentirse bien, como decíamos recién. Con lo cual, la cultura no es solo entretenimiento, que creo que es el otro problema que tiene este gobierno. Que es una configuración, ¿no?, que se está instalando de algo que
o no es necesario, o no es relevante, o hay cosas más importantes que, o es algo superficial, o que directamente queda como en el último eslabón, Totalmente. digamos. No, no, yo creo que es el problema que estamos teniendo con el gobierno actual es que al considerar a la cultura como un entretenimiento nada más, no se entiende para qué existe la cultura. La cultura, insisto, entendía en un sentido amplio que no que excede a la cuestión artística netamente, ¿no? Entendida la cultura como una tradición, como aquello que heredamos. Entonces, hablar de la cultura como entretenimiento es no entender lo que pasa en un pueblo de La Rioja, en un pueblo de Jujuy, en un pueblo de el interior profundo, como se suele decir en nuestro país, en donde la actividad vinculada a la tradición de ese pueblo es fundamental y eso forma parte de la cultura de ese pueblo y en definitiva también forma parte de la cultura de nuestro país. Entonces, no es entretenimiento, es mucho más que eso. Sí. Por eso yo considero que es muy importante invertir, no digo financiar, Claro. digo invertir. Invertir de muchas maneras. Invertir puede ser vinculada a los recursos económicos, invertir puede ser vinculada a generar políticas que ayuden a que otros puedan invertir o acompañar en términos económicos. Invertir puede tener que ver también con generar herramientas, mecanismos, espacios físicos, estructuras, que apoyen el desarrollo de esa actividad. Invertir no quiere decir necesariamente agarrar y decir con la tuya contribuyente o con la mía contribuyente, como si un contribuyente estuviese pagando el sueldo de todos los artistas de la Argentina. Sí, y como si fuera que todo se trata solamente de dinero. Y además todo se trata solamente de dinero, es esta concepción, ¿no? Pero bueno, insisto con lo siguiente, creo que en la sociedad, y creo también que hay un microclima que tiene un megáfono tan fuerte que a veces hace que quienes no están dentro de ese microclima estén muy agotados y se abstraigan de ese lugar, ¿no? Porque yo no creo que todo votante que hizo que el presidente actual sea presidente sea el famoso voto duro de este presidente. Claramente el voto duro fue el voto duro inicial, en donde se eligieron presidentes y se eligieron legisladores y senadores, y después hubo una porción importante de la sociedad que quería terminar con una forma y decidió terminar con esta persona que nos está presidiendo hoy, y que bueno, hay que entender ese proceso y que vaya transcurriendo. Pero lo que sí sé es que ese mismo votante de Milei, que no formó parte de su núcleo duro, está convencido de que la educación pública es importante y está convencido de que la cultura es importante. Mira, otro dato más, y con esto ya termino este capítulo. Otra encuesta, que no tiene que ver con consumos culturales, sino que tiene que ver con la realidad actual, plantea que el 86% de las personas está en contra del desfinanciamiento educativo y universitario. El 78% de las personas está en contra del desfinanciamiento de la ciencia y el 72% está en contra del desfinanciamiento de la cultura. Entonces, no es que todo el mundo acompaña todas las políticas o propuestas de este gobierno. Pueden haberle dicho queremos que baje la inflación, pueden haberle dicho queremos que termines con el kirchnerismo, pueden haberle dicho todo lo que le quieran haber dicho. Ahora, lo que no le dieron es seguro un cheque en blanco para hacer lo que quieran, y por eso más de 1 millón de personas salieron a defender la educación y la universidad en 2 ocasiones. Por eso en cada lugar en donde la cultura se expresa, la gente acompaña y defiende y quiere que haya más y más cultura en su ciudad o en su pueblo. Por eso cada vez más personas se manifiestan en defensa de la ciencia en nuestro país, que nos hace tan prestigiosos en el mundo, que es otra cosa que este gobierno que nos pide que la veamos no la ve. Sí, y de hecho esto que comentás es, voté esto, pero hay una letra chica de esto que con esto yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y no necesariamente tenés que estar de acuerdo con todas las propuestas de esta persona o la persona a la que votaste, ¿no? Y con este panorama que estamos actualmente, que es la realidad, es lo que estamos viviendo, ¿cuál crees que es el camino a seguir? ¿Cuál crees que es el desafío que tiene la cultura hoy? El primer desafío que tiene quienes participamos de la vida cultural de nuestro país o quienes pensamos la cultura de nuestro país
Y cuando digo eso, digo artistas y quienes no somos artistas, porque yo no soy artista, yo me dedico a la gestión, pero también me dedico a la política y a pensar la política cultural, y a proponer y a encontrarme con otros a pensarlo. El primer desafío es entender que hay una sociedad que necesita tiempo para volver a escucharnos. La primera cosa. Porque el problema que tiene la sociedad argentina es que no tiene ganas de escuchar a nadie. Sí. Entonces no se puede dialogar. Pero sí lo que tenemos como desafío es generar espacios para encontrarnos. Porque en ese encuentro, vuelvo a decir, podemos por lo menos empezar con un hola y un en qué andamos. Otro desafío que tenemos es entender o reflexionar acerca de lo que hicimos mal. Porque esta realidad es consecuencia de muchas cosas que hicimos mal. Y cuando digo hicimos, digo todos los que participamos de los espacios políticos democráticos y populares en la Argentina. Radicales, peronistas, socialistas, del PRO, todos los que gobernaron la Argentina hasta este momento. Hicimos muchas cosas mal. Al punto tal que hoy nos está gobernando una persona que no cree en el sistema. Y la sociedad le dio eso como le dio el voto para gobernar la Argentina. Pero entonces vuelvo, entender o reflexionar acerca de lo que hicimos mal. Y si nosotros logramos reflexionar acerca de lo que hicimos mal, vamos a poder hacer un diagnóstico que nos permita construir lo nuevo. Lo nuevo en las diferencias. Vuelvo a insistir, porque esto es clave, porque, tal vez es una redundancia, a diferencia de otros tiempos, la salida hacia hacia la recuperación o hacia el fortalecimiento de un sistema que nosotros entendemos como importante, que es el sistema democrático, que yo creo que está en crisis con este gobierno, la salida es colectiva, y en lo colectivo no hay un pensamiento único. Sí, entonces, si nosotros logramos entender que tenemos que encontrarnos en las diferencias a construir esa salida, bueno, eso debiera ser producto de esa reflexión y de ese diagnóstico, en donde en esa reflexión tenemos que entender que hubo mucho fanatismo también, que ese fanatismo logró que estos fanáticos ahora estén en el poder, y que para terminar con eso hay que construir un gran espacio amplio desde la cultura, pero también desde la ciencia, pero también desde la educación, pero también desde las organizaciones sociales, también desde los clubes de barrio, que no la están pasando para nada bien tampoco, desde cada localidad, desde cada organización no gubernamental, pero que entiendan que es necesario una salida colectiva, democrática, para fortalecer una propuesta que nos permita evitar que este gobierno termine con 40 años de democracia. Lo digo, tal vez suena tremendo, ¿no? Pero hoy por hoy yo siento que es un gobierno que viene a terminar con 40 años de democracia. Te agradecemos esta charla, Diego, porque también nos ayuda a pensar y a volver como a enraizar en lo que es importante, ¿no? Más allá de como decía al principio, estamos tan bombardeados y sobreinformados, con mucho de todo, ¿no? Hoy hay mucho de todo y nos ayuda a pensar, principalmente que vengas, que podamos mirarnos a los ojos, que es distinto quizás de una comunicación telefónica. Total. Y poder conocer qué hay detrás, ¿no? Porque tenés experiencia, tuviste un recorrido y tenés un recorrido en la cultura y se nota el amor que le ponés. Y esto, lo importante, que la cultura nos enseña a preguntarnos cosas, a replantearnos, a cuestionarnos, a encontrarnos, a barajar y dar de nuevo, a ver qué es lo importante y también a crear valores, ¿no? A crear valores y lo comunitario. Así que gracias por esta comunicación y muchos oyentes acá que te saludan y que se suman a todo esto que estás diciendo, que es maravilloso para bajar a tierra, que es lo importante. Muchas gracias a vos. Esperemos que podamos lograr una fuerte convicción acerca de lo importante que es la cultura, lo importante que es el cine nacional tan atacado en este momento, lo importante que es la escena nacional, lo importante que son las letras. Por primera vez no participamos de ferias internacionales con nuestras letras, lo importante que es la música, lo importante que son los festivales en cada uno de nuestros pueblos. Cuando hay en un pueblo un festival provincial es porque esa comunidad se está organizando, se está encontrando, está disfrutando, está mostrándole a los turistas que le generan
ingresos, que hace que mucha gente pueda vender sus productos, que hace que la economía local se mueva. Bueno, todo eso hay que defender porque todo eso es cultura. La cultura es trabajo, la cultura genera recursos, la cultura promueve el desarrollo y, como siempre suelo decir, la cultura nos abraza. Así que espero que nos abracemos más seguido de acá en adelante. Diego Berardo pasó por Campanas en la Noche.